Hola a todos, nosotras somos Manuela Costa y Salomé Navarrete de octavo semestre y les vamos a hablar de diverticulitis. Vamos a iniciar con este caso clínico en donde tenemos una paciente femenina de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad grado 1, quien consulta por un dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo de 3 días de evolución asociado a fiebre de 38,5, náuseas y estreñimiento. Ella refiere que ha tenido episodios previos de un dolor similar que se autolimitaba sin tener un diagnóstico previo. Niega sangrado en heces y niega vómito. La paciente se encuentra estable y al examen físico encontramos la paciente sin ictericia, un abdomen blando, depresible, con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, defensa voluntaria, masa dolorosa palpable en fosa ilíaca izquierda y signo de Murphy negativo. Bueno, para hablar de diverticulitis debemos tener claros estos conceptos. El primero es un divertículo, que es una herniación de la mucosa que puede ser tanto verdadero como falso. Hablamos de un divertículo verdadero cuando se hernia las 3 capas de la pared del colon: la mucosa, la submucosa y la muscular. Y falso cuando solo se hernian las primeras 2. La diverticulosis es la presencia de divertículos, y ya la enfermedad diverticular es cuando hablamos de hemorragia diverticular, que es la principal causa de hemorragia masiva de tracto digestivo inferior. Diverticulitis, que es cuando tenemos una inflamación activa, necrosis o una perforación de un divertículo. Enfermedad diverticular no complicada sintomática, que es cuando no tenemos complicaciones asociadas a los divertículos, pero sí un dolor crónico. Y enfermedad diverticular sintomática recurrente, que en la literatura no se habla mucho de cuántos episodios de dolor abdominal deben ser, pero se habla de que más de 2 episodios de dolor abdominal asociado a divertículos se define como una enfermedad diverticular sintomática recurrente. Bueno, entonces para entender cómo sucede los divertículos, en la imagen podemos ver que estas hernias se dan en donde la pared del intestino es más delgado, en este caso donde entran los vasos sanguíneos. Entonces podemos ver que estas hernias únicamente van a afectar pues como la mucosa y la serosa y no la capa muscular. Entonces por cualquier aumento de presión dentro de la luz del colon, esta pared débil se va a herniar y ya luego, por ejemplo, por una obstrucción, por un fecalito, por lo que sea, ya estos divertículos se van a infectar y van a generar pues la inflamación y la clínica de diverticulitis. Bueno, y sobre las causas entonces de por qué sucede esto, entonces no es muy clara, pero existen algunas hipótesis. Se ha encontrado hasta un 40% relacionado con la genética, también está muy relacionada la dieta baja en fibra con la presencia de diverticulitis, también han visto que la disbiosis va a llevar a una inflamación crónica que luego pues va a contribuir también a la formación de los divertículos, y se habla también de una degradación neuronal asociada a la edad, porque pues esta es una enfermedad más que todo de viejitos, entonces hay una degradación neuronal en los nervios pues que van a controlar la motilidad del intestino y también pues van a contribuir a la fisiopatología y cualquier otra cosa como que cause inflamación crónica. Se han encontrado algunos factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el uso de AINES, esteroides y opioides y lo que ya les mencioné pues de la dieta baja en fibra. Bueno, en la epidemiología se habla de que la diverticulosis es la anomalía más frecuentemente detectada en las colonoscopias, son hallazgos incidentales. Se dice que en los mayores de 60 años aproximadamente el 50% van a tener diverticulosis y en los mayores de 80 aproximadamente el 70% van a tener diverticulosis. En países occidentales como el nuestro la mayoría son en colon sigmoides y se compara con los pacientes de Asia, que es más común en colon derecho. Se habla de que entre un 15 y un 25% de las diverticulosis van a complicarse de una diverticulitis. Y en Colombia se hizo un estudio en el San Vicente donde se registró una edad promedio de presentación de diverticulitis en un promedio de 68,5 años y siendo más prevalente en las mujeres. Pero cuando esta edad es menor de 45 es más prevalente en hombres. Bueno, en manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener la fiebre,
náuseas, vómito, un dolor abdominal inespecífico que puede ser leve, intermitente o crónico y severo, sangrado digestivo, cambios en los hábitos intestinales, puede haber presencia de estreñimiento o diarrea, es mucho más común la presentación con estreñimiento, y ya manifestaciones de sus complicaciones como peritonitis, donde vamos a tener síntomas de irritación peritoneal, rigidez, dolor de rebote, defensa. También al examen físico podemos palpar masas, que serían los abscesos, o ya un paciente con una clínica de sepsis, que sería otra de las complicaciones. Bueno, entonces hablando un poquito sobre las complicaciones de la diverticulitis, están los abscesos, que es la complicación más común y se puede sospechar, ya sea porque pues en algunos casos podemos sentir una masa en el abdomen al examen físico o en un paciente que a pesar del tratamiento no tenga mejoría. También están las fístulas, por ejemplo la colovesical y la colovaginal, que es cuando va a haber una conexión entre el intestino, ya sea con la vagina o con la vejiga. Entonces se va a presentar neumaturia, que es la presencia de gas o aire en la orina, fecaluria, que es la materia fecal en la orina, y pues por este mismo paso de materia fecal en el tracto urinario, entonces se van a presentar infecciones urinarias pues recurrentes. También está la fístula enterocutánea o perianal, que es cuando hay una conexión con la piel, entonces va a haber drenaje de este contenido fecal por la piel. Otra de las complicaciones es la perforación, que puede llevar luego a peritonitis, y acá están pues los signos peritoneales. Otra de las complicaciones es la obstrucción intestinal, que se va a presentar con la misma clínica normal pues de obstrucción intestinal, principalmente entonces dolor abdominal, náuseas y vómito, distensión abdominal, estreñimiento, timpanismo, y puede haber cambios en el peristaltismo. Y pues por último la sepsis. Bueno, en los laboratorios pues esto no es como un fundamento diagnóstico, pero sí nos puede guiar hacia la diverticulitis. Entonces encontraríamos principalmente pues inflamación. Entonces puede haber una leucocitosis leve, aumento de los reactantes de fase aguda. Por ejemplo, la PCR se ha mostrado que cuando es mayor de 15 o 17 es un factor de riesgo de diverticulitis complicada, o sea, mientras más elevada esté la PCR, pues más nos podría hablar de que hay una complicación. También en caso de sepsis o pues por alguna razón hay toma de hemocultivos, se podría esperar pues como microorganismos del tracto gastrointestinal. También en un uroanálisis veríamos piuria estéril, ya sea pues porque estamos buscando o una fístula o porque tengamos otro diagnóstico diferencial de ITU. Y por último podríamos ver en un urocultivo flora bacteriana del tracto gastrointestinal, pues por este mismo paso de la materia fecal en caso de las fístulas colovesicales. Y ya el diagnóstico se hace basado en la clínica, que ya la vimos, y las imágenes. Entonces la imagen de elección es la TAC contrastada de abdomen, que nos va a decir si hay divertículos y si hay complicaciones de estos. Entonces va a ver si hay perforaciones, abscesos, fístulas, estenosis, y lo que nos van pues a reportar es si hay engrosamiento de la pared del colon, si hay acumulación de la grasa, si hay flemón, si hay gas extraluminal, si hay abscesos o líquido libre intraabdominal. Pues cada uno nos hablaría de las complicaciones. Bueno, en la literatura hablan de muchas escalas de clasificación, pero la más aceptada es la de Hinchey modificada, que se basa en los hallazgos de la TAC contrastada de abdomen. Entonces tenemos que una Hinchey 0 va a ser una presentación de una diverticulitis con una clínica leve, sin hallazgos pues como en el TAC. Una Hinchey 1A va a ser una inflamación pericólica confinada, la 1B un absceso pericólico confinado, la 2 un absceso pélvico o intraabdominal que ya sea distante a la porción del colon afectada, la Hinchey 3 que va a ser peritonitis purulenta, y 4 cuando hablamos de peritonitis fecal. También tenemos esta clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía, que es un poco más específica, también basada en los hallazgos del TAC, que nos va a guiar mucho más al tratamiento de la diverticulitis. Entonces nos habla de un absceso cuando es mayor a 4 centímetros o menor a 4 centímetros, y las complicaciones como perforaciones. Bueno, tenemos otras imágenes como lo son la ecografía abdominal, que va a ser más que todo utilizada en jóvenes o embarazadas,
Es más imprecisa que un TAC, pero va a ser muy útil para detectar abscesos y engrosamiento de la pared causado por la inflamación. Vamos a tener también radiografía de abdomen, que la vamos a preferir en pacientes que ya están muy graves, inestables hemodinámicamente, que nos va a ayudar a detectar si hay perforación de la pared. Entonces nos va a detectar neumoperitoneo. Y la colonoscopia, que no es recomendable en la fase aguda de una diverticulitis por el riesgo de perforación, pero sí las guías nos hablan de que se debe hacer una colonoscopia de 6 a 8 semanas después de resolver el episodio agudo, para descartar cáncer colorectal o otros hallazgos atípicos de la colonoscopia. Bueno, tenemos los diagnósticos diferenciales. Entonces aquí vamos a tener todas las patologías que nos den como una clínica de un abdomen agudo. Entonces vamos a tener la apendicitis aguda, una perforación de víscera hueca por otra causa, cáncer colorectal, que como dije se relaciona mucho en la presencia de diverticulitis con el cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, que en esta vamos a tener más que todo compromiso perianal. Entonces al examen físico es muy importante como ahondar en esto. La colitis infecciosa, la colitis isquémica, la obstrucción intestinal, que como ya nos dijo Manu, es una de las complicaciones, pero también se puede presentar como una patología aislada. Y en mujeres siempre sospechar causas ginecológicas, entonces ya puede ser un embarazo ectópico roto o un quiste ovárico. Bueno, entonces el manejo se va a basar según la clasificación que hicimos de acuerdo a lo que vimos en la TAC. Entonces, si la diverticulitis no es complicada, pues esta es la mayoría de los casos y el 95% normalmente se tratan de forma ambulatoria, y la idea es evaluarlos a los 7 días, pues a ver si sí funcionó el tratamiento. Entonces, los pilares del manejo son la analgesia, ya sea con acetaminofén o AINES, pero los AINES no se pueden usar si hay riesgo de sangrado. También antes se hablaba como de una dieta especial que primero empezaba como líquida, ya después más adelante incluía los sólidos, pero últimamente se ha hablado de que sirve una dieta normal según la tolerancia del paciente. Y los antibióticos en la diverticulitis no complicada únicamente los vamos a mandar en pacientes inmunosuprimidos, ancianos o con comorbilidades significativas. Igual pues más adelante vamos a hablar un poquito más de los antibióticos. Y por otro lado entonces está la diverticulitis complicada, que estos pacientes sí necesitan hospitalización pues para el tratamiento de la complicación, y el tratamiento va a depender de cuál es esa complicación. Entonces, si es un absceso pequeño, o sea menor de 4 a 5 centímetros, vamos a usar únicamente antibiótico. Si es un absceso más grande, mayor de 4 a 5 centímetros, vamos a usar antibiótico, pero también drenaje percutáneo guiado por TAC. Si no mejora, ahí sí pensamos en cirugía, y si es una complicación más grave, por ejemplo peritonitis, perforación o sepsis, va a requerir de una cirugía de emergencia. Y como habíamos dicho antes, la colonoscopia a las 6 a 8 semanas después del episodio para buscar el cáncer colorectal. Sobre el antibiótico, entonces antes se usaba en todos los pacientes, pero se ha encontrado que puede no ser necesario en los casos leves. Entonces, como dijimos ahorita, siempre se va a usar en diverticulitis complicada y en diverticulitis no complicada únicamente cuando haya factores de riesgo. La idea es cubrir los gram negativos aerobios y anaerobios, y hay diferentes esquemas pues dependiendo como del lugar y pues la guía que se tenga en cuenta. Entonces está ciprofloxacina con metronidazol, amoxicilina clavulanato, las cefalosporinas de tercera generación con metronidazol y carbapenémicos, pues esto ya dependiendo más de los factores de riesgo del paciente. Y pues ya el manejo general, entonces hidratación pues intravenosa en caso de que se vaya a dejar pues hospitalizado, la analgesia que ya la hablamos ahorita, y vamos a hacer un manejo de los factores de riesgo para prevenir recurrencias. Entonces se ha encontrado que el ejercicio es un factor protector para desarrollar diverticulitis. También vamos a recomendarle a los pacientes que aumenten el consumo de fibra en su alimentación, y pues se ha encontrado que los probióticos pueden mejorar los síntomas y que la rifaximina puede reducir recurrencias, pero la evidencia pues no es muy clara. Bueno, sobre el manejo quirúrgico, entonces está la cirugía de emergencia y la cirugía electiva. La emergencia es la que hablamos ahorita en la diverticulitis, cuando tiene pues como las complicaciones más urgentes.
Y entonces esta cirugía de emergencia es en peritonitis generalizada, perforación con sepsis, obstrucción intestinal completa, un absceso muy grande que no pudo ser drenado o fístulas sintomáticas. Y ya la cirugía electiva, pues como lo dice su nombre, no es como que la necesite ya, pero sí se puede pensar en pacientes, por ejemplo, con episodios recurrentes, con síntomas persistentes o que tengan complicaciones crónicas que pues esté afectando pues su calidad de vida, por ejemplo, fístulas y estenosis. Bueno, entonces el manejo quirúrgico vamos a tener tres principales como procedimientos: la resección con anastomosis primaria o la resección con estoma, resección con colostomía terminal o bolsa de Hartmann y la sigmoidectomía laparoscópica. Entonces, en la resección con anastomosis primaria con o sin estoma, entonces vamos a tener un paciente estable, sin comorbilidades, donde se va a hacer la resección abierta de la porción del colon afectada y se puede hacer la anastomosis de las dos porciones del colon que están separadas en la misma cirugía o se pone una bolsa de colostomía. La resección con colostomía terminal o la bolsa de Hartmann la vamos a preferir más que todo cuando tenemos una peritonitis purulenta o fecal para poder hacer un lavado peritoneal, perforación con inestabilidad hemodinámica o una sepsis grave. Esta técnica se ha dejado mucho en el desuso porque es más propensa a complicarse con infecciones y afectar la calidad de vida de los pacientes. Y la sigmoidectomía laparoscópica, que se va a usar mucho en la diverticulitis perforada con peritonitis, que va a ser la preferida porque va a disminuir este riesgo de complicaciones, y solo se va a hacer la resección de la parte del colon por laparoscopia. También tenemos el lavado peritoneal laparoscópico, que es un poco controversial y solo se hace como en casos seleccionados de una peritonitis purulenta, pero no es de primera línea. Y ya la cirugía de control de daños con la parotomía, que va a ser en los pacientes que están muy inestables, con una peritonitis perforada, donde vamos a pues como a estabilizar al paciente previo al control definitivo. Y bueno, ya para terminar, entonces volvemos a nuestro caso clínico. Entonces esta paciente de 62 años, con un dolor abdominal agudo, decidimos realizarle laboratorios. Entonces el hemoleucograma nos mostró unos leucocitos de 15.200 y neutrofilia, una PCR de 2, una creatinina de 0,8, con electrolitos normales y un uroanálisis normal. Decidieron hacerle una TAC de abdomen contrastada, donde se encontró un engrosamiento de la pared del colon sigmoides mayor de 5 milímetros, grasa pericólica inflamatoria y un absceso pericólico de 5 centímetros en fosa ilíaca izquierda. Entonces el diagnóstico es una diverticulitis aguda complicada con absceso, en la clasificación de Hinchey modificada, una Hinchey 1B. Bueno, el tratamiento para esta paciente sería las medidas generales, como ya nos dijo Manu: hidratación, analgesia y hábitos de vida saludable, iniciar antibiótico, drenar el absceso ya que es mayor de 4 centímetros y ordenarle al paciente una colonoscopia para que se la haga de las 6 a 8 semanas posterior se resuelva el cuadro. Y listo, muchas gracias.